Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, domingo 3 de julio, 14º domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este 14º domingo del tiempo ordinario, iniciamos la liturgia de la palabra leyendo el libro del profeta Isaías, capítulo 66, versículos 10 al 14. Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman, alégrense de su alegría todos los que por ella llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria. Porque dice el Señor, yo haré correr la paz sobre ella como un río, y la gloria de las naciones como un torrente desbordado. Como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas. Como un hijo a quien su madre consuela, así los consolaré yo. En Jerusalén serán ustedes consolados. Al ver esto se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado, y los siervos del Señor conocerán su poder. Palabra de Dios. El libro del profeta Isaías nos habla en este momento, en el capítulo 66, de esa alegría que produce Jerusalén, o que debe producir Jerusalén en el corazón de los hombres. ¿Por qué esta alegría? ¿En qué se basa esta alegría? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Jerusalén? ¿Acaso estamos hablando de la ciudad de Israel, donde está el templo del Señor, esa ciudad central en cuanto a ese sacrificio de la antigua alianza? No, estamos hablando de esa Jerusalén celeste. Lo que está anunciando el profeta y lo que se anuncia efectivamente cuando se habla de esa restitución, de esa reconstrucción de Jerusalén, de la gloria de Jerusalén, es hablar de la Jerusalén celeste. ¿Qué es lo que ha querido Dios que se viviera con la existencia de la Jerusalén terrenal, la imagen de la Jerusalén celeste? ¿Y qué significa la Jerusalén celeste? La ciudad de Dios. Es decir, el lugar donde reside Dios y donde nos ha invitado a residir junto a Él. Esto es la idea del paraíso. Esta es la idea del cielo. El cielo es justamente esa presencia de Dios. Entonces lo que se nos está prometiendo es vivir en una ciudad donde impera la presencia de Dios, donde la presencia de Dios lo alumbra todo, lo llena todo. Esta es la imagen de esa Jerusalén celeste. Y claro, es importante esto porque al final del día, el anuncio del Evangelio, ¿a dónde nos va a conducir? Al deseo de vivir en esa Jerusalén celeste. El deseo de llegar al paraíso. El deseo de tener siempre esa presencia de Dios constante en nuestra vida. Entonces hacia allá apunta el corazón de toda esta lectura, y vamos a ver después lo importante que es esto en la conformación de la liturgia de la palabra de este 14º domingo. Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman, alégrense de su alegría todos los que por ella llevaron luto, para que se alimenten de ella, para que sean consolados, para que se deleiten con la abundancia de su gloria. Es decir, el Señor nos promete algo grande,
algo gigantesco, algo enorme, algo que verdaderamente llena el corazón. Yo haré correr la paz sobre ella. Entonces son condiciones que no van a ser simplemente pasajeras, no van a ser simplemente peregrinas. Frente a Jerusalén se dará todo el torrente desbordado ¿de qué? De la gloria. Como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas. La Jerusalén celeste adquiere así una imagen ¿de qué? De madre. Y por eso la Jerusalén celeste va a tener su comparación con esa madre nuestra que es la iglesia. En ella vamos a recibir los consuelos eternos que nos brinda el Señor, las gracias que podemos tener en esta vida, a las cuales podemos acceder en esta vida, nos llegan especialmente por los sacramentos de la salvación que administra la Iglesia como madre a sus hijos y que son efectivamente esas caricias de cariño, de amor, de consuelo. Ustedes serán consolados. Claro, quien vive la gracia sacramental, quien camina el camino de Cristo, quien apunta con su corazón, con su espíritu, con su alma, con su mirada, con todo su ser, con todas sus fuerzas hacia la patria celeste, entonces ya tiene el consuelo de que no está caminando por este valle de lágrimas inútilmente, de que los padecimientos y los sufrimientos de esta vida no son inútiles, de que nuestra existencia no es simplemente un existir por existir. Yo existo hacia una finalidad, yo camino hacia un término, yo voy hacia esa Jerusalén celeste. Al ver esto se alegrará su corazón, y entonces los siervos del Señor conocerán su poder. En la segunda lectura leemos la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 14 al 18. Hermanos, no permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o no, sino el ser una nueva criatura. Para todos los que vivan conforme a esta norma y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios. De ahora en adelante, que nadie me ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. En esta segunda lectura de este 14º domingo del tiempo ordinario, estamos en la carta de San Pablo a los Gálatas. ¿Qué está diciendo San Pablo? No permita Dios que yo me gloríe de algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que no permita que yo me gloríe. ¿Qué significa? Que no permita que yo me sienta orgulloso de algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué me tengo que sentir orgulloso? Orgulloso no por mérito mío, sino por la enorme gracia de Dios. ¿Dónde está la verdadera valía del ser humano? ¿Cuánto vale el ser humano? Quien conoce a Cristo y quien conoce el sacrificio de Cristo en la cruz sabe cuánto vale. Valemos la sangre de Cristo. Yo he sido comprado con la sangre de Cristo. Esto es lo que he recibido yo. Esto es lo que se me ha brindado. Esto es lo que se me ha dado. Este es el precio que se ha pagado por mí. ¿Cómo no voy a estar orgulloso de tanto amor? ¿Cómo no voy a estar orgulloso de ese amor? Pero ese amor solo ha nacido en la cruz, solo viene de la cruz, y por eso San Pablo lo dice de una manera tan clara. Que yo no me gloríe de otra cosa que no sea la cruz de Cristo. No hay nada que sea superior a ese. Por el cual el mundo está crucificado para mí. ¿Qué significa que el mundo está crucificado para mí? Que el mundo no tiene un anhelo, un deseo. Que yo no anhelo las cosas del mundo. El mundo está crucificado para mí significa que en el mundo no están mis consuelos,
que no está mi dicha y que no está mi búsqueda tampoco. ¿Qué anhelo? ¿Qué busco? ¿A qué voy a apresar mi corazón? Bueno, a ninguna cosa de este mundo. A nadie en este mundo. El mundo está crucificado para mí. Yo vivo en el mundo, claro, por supuesto. Y hago las cosas que tengo que hacer en el mundo para cumplir mi misión, sí, por supuesto. Y las hago con alegría, sí, por supuesto. Pero no voy a poner el corazón en nada del mundo. El mundo está crucificado para mí, porque miro más allá, porque mi mirada penetra verdaderamente las alturas. ¿De qué? De esa Jerusalén celeste que hablábamos en la primera lectura y que anhelamos. Allá está mi esperanza. Y yo estoy crucificado para el mundo. Es decir, que yo estoy aquí en el mundo sirviendo al mundo, cumpliendo una misión, anunciando el Evangelio y queriendo la salvación para todos los hombres. Si yo me glorío de la cruz de Cristo, me glorío de haber sido salvado por Cristo en la cruz, de que Cristo ha dado la vida por mí y la quiero anunciar a todos. Y quiero que todos reconozcan esa misma realidad, que Dios los ama y que los ama tanto que ha entregado a su propio Hijo para nuestra salvación. Porque en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o no, sino ser una nueva criatura. Yo quiero vivir a la altura de esa nueva criatura en Cristo. Para todos los que vivan conforme a esta norma, y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios. Fíjate cómo San Pablo entrega la paz a aquellos que quieren recibir la paz, para aquellos que vivan conforme a la norma de Cristo, para todo el verdadero Israel, es decir, aquel que ha abierto su corazón para acoger al Mesías. Para ellos, la paz y la misericordia de Dios. Vamos a ver lo importante que es este deseo de paz cuando lleguemos al Evangelio. De ahora en adelante que nadie me ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo las marcas de los sufrimientos que he pasado por Cristo. No hay obstáculos, miren, me han hecho de todo. Sigo adelante, y sigo adelante con la fe íntegra, y nada me detendrá, porque mi meta es el cielo. Y entonces, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. El deseo profundo del corazón de que la gracia de Dios llegue a los demás. En el Evangelio vamos a entender con más claridad estas dos lecturas. Leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 12 y 17 al 20. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como un rayo.
A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Un evangelio largo el que acabamos de leer y que tiene grandes connotaciones. Lo primero es el envío de estos 72 discípulos. Esto para recordar, en primer lugar, que los discípulos del Señor no eran 12. Del gran número de discípulos, el Señor ha escogido 12, que van a estar más cerca de Él, y son los primeros enviados, el envío de los 12 a la predicación. Ahora envía también, designó a otros 72, no significa todos los discípulos, significa otros 72, y los mandó por delante a los poblados donde Él iba a ir. ¿Para qué? Para que vayan a anunciar que llega el reino de Dios. Llega el reino de Dios, ¿qué significa? En primer lugar, lo inmediato. Va a venir Jesús. Llega el reino de Dios, porque el reino de Dios es Cristo. El reino de Dios está dado justamente por esa presencia de Cristo en el mundo presente en aquel momento, porque el Señor caminaba por Israel, presente en este momento en la Santísima Eucaristía y en los demás sacramentos, verdaderamente presente. ¿Cuál es el anuncio entonces que deben dar estos 72 que son enviados a la misión, que son los misioneros? Anunciar el reino de Dios, es decir, anunciar la cercanía de Cristo. Cristo viene, Cristo viene. Y viene a ti, y viene para estar contigo, y viene para brindarte su amor, para brindarte todo lo que tienen. Pero antes de eso, el Señor hace una pausa y dice, miren, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen. ¿Rueguen para qué? Para que el dueño de la mies envíe trabajadores a sus campos. ¿Qué les está diciendo el Señor? Sí, ya sé que el trabajo es muchísimo, que los operarios son pocos, pero es que el número de operarios va a depender de cuánto pidan ustedes. Hoy en día lo tenemos claro, tenemos crisis vocacionales, tenemos pocos sacerdotes, tenemos pocos religiosos, pocas religiosas. Significa que tú y yo no estamos haciendo la oración correcta. Significa que no estamos orando lo suficiente pidiendo por las vocaciones. No lo estamos haciendo y tenemos que hacerlo. No podemos pasar por alto este llamado del Señor. Rueguen al dueño de la mies. Bueno, voy a ver si rezo por las vocaciones. No, hermano mío, no es optativo. No es optativo. El Señor nos está dando un mandato. Rueguen al dueño de la mies, pidan vocaciones sacerdotales, religiosas, pidan laicos comprometidos, pidan que sean muchos los misioneros que anuncien el Evangelio, pidan esto de una forma constante, pídanlo. Una comunidad tiene que efectivamente ver cómo crecen sus vocaciones. Lógicamente, esa petición nunca será verdadera si el corazón está cerrado. Sí, que vayan otros. No, los primeros soy yo. El primero en ser enviado soy yo. Entonces preguntarme, ¿yo he aceptado mi misión? ¿He respondido al Señor, al envío? En segundo lugar, si estoy dispuesto efectivamente a que mis hijos reciban el llamado del Señor. No puede ser que, que llame a otros, pero no a mis hijos. Pero yo pido operarios para la mies. Hipócrita. Eso será una gran hipocresía. Y yo creo que muchos no ruegan justamente y no levantan esta oración y no se toman en serio esta oración porque no quieren que les caiga a ellos. De una manera absurda, porque piensan que es una pérdida tener un hijo sacerdote, tener una hija monja, tener un hijo religioso, religiosa, cuando es todo el contrario, es la gran ganancia para las familias. El Señor envía a estos 72 con varias consignas.
Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No los envío a una misión fácil, no será sencillo. Y van a tener que ir con un corazón de cordero, es decir, un corazón pacífico. ¿Delante de qué? De lobos que se los van a querer tragar. Entonces llevaremos armas, iremos preparados. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie por el camino. No lleven nada. Confíen en mí. Ese es el punto esencial. La confianza total en el Señor. Y cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. El saludo del cristiano, el deseo del corazón cristiano, el primer deseo para todos siempre es la paz. La paz. Por eso nuestra Santa Misa empieza así. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. La paz del Señor esté con ustedes. Son palabras verdaderamente importantes y que tienen que salir de lo profundo de nuestro corazón. Si allí hay gente amante de la paz, entonces el deseo de paz se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Es decir, en otras palabras, no me sirve de nada pedir la bendición, anhelar la paz, cuando yo no soy una persona que ama y procura la paz. De la misma manera que no sirve de nada bendecir un hogar, bendecir una casa, si en esa casa no hay gente de fe, si en esa casa no hay gente de oración. Quédense además en la casa donde entren, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa buscando. Por un lado, tienen derecho como misioneros a ser recibidos por la comunidad, a ser mantenidos por la comunidad, pero cuidado con andar buscando más. Cuidado, no, pero es que en esta casa tienen mejor comida, que no, que yo quiero ganarme un poco más. El Señor pone condiciones claras. Curen a los enfermos y anuncien. Ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Este es el centro de la misión. Si entran en una ciudad y no los reciben, salgan de ahí y límpiense el polvo. Pero aún así, después de haberse limpiado el polvo de las sandalias en señal de protesta, digan, de todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Por tanto, el reino se anuncia a todos, a quien quiere escucharlo y a quien no quiere escucharlo. Se anuncia. Cada uno elegirá libremente. Ya el domingo pasado veíamos la profundidad de la libertad del ser humano. Bueno, este domingo se nos muestra de nuevo esa libertad. Cada uno elegirá si acepta o no acepta. Pero aquel que no acepte, mejor le irá a Sodoma el día del juicio. Los 72, aquí hacemos el salto hacia la otra parte de los versículos que estamos leyendo este domingo. Los 72 discípulos fueron a la misión y regresaron llenos de alegría. ¿Y cómo expresan su alegría? Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Vienen alegres porque el poder que se ha manifestado en ellos es tremendo. Hasta los demonios son sometidos en el nombre de Jesús. ¿Y qué les dice el Señor? Miren, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y a ustedes les he dado el poder de aplastar serpientes y escorpiones para vencer la fuerza del enemigo. Esto no tiene ninguna cosa especial. Satanás no tiene poder sobre Cristo. Y por tanto Satanás no tendrá poder sobre ustedes. Pero esto no es el gran motivo de alegría. Alégrense. ¿De qué? De que su nombre está escrito en el cielo. Mira cómo resume esto lo que veníamos hablando en la primera y en la segunda lectura. ¿Dónde debe estar mi corazón? En esa Jerusalén celeste. El mundo está crucificado para mí. ¿Por qué? Porque yo no me glorío de otra cosa que no sea la cruz de Cristo, la que me ha dado la salvación. ¿Dónde debe estar la alegría de mi corazón? En saber que si estoy caminando el camino de Cristo, estoy caminando hacia el cielo. Y eso es lo que alegra. Pero, ¿y todo lo que pasa? Alégrate de lo que es verdaderamente importante. Si persevero, alcanzaré la gloria. Si persevero en la gracia del Señor, alcanzaré la gloria.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un muy feliz domingo para todos.